Muy bien, buen día, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar. Cualquier cosa, cualquier desperfecto técnico, obviamente me lo hacen saber por medio del chat. Mi nombre es María Paula Gago. Vamos a estar charlando en lo que sigue acerca de cambio organizacional y puntualmente sobre una metodología que es la del análisis institucional y, bueno, revisando cuáles son los aportes, sus alcances y limitaciones para pensar esta cuestión del cambio organizacional. Pero antes de, digamos, empezar formalmente con lo que es, digamos, el tema de esta charla, de este encuentro, me gustaría en primer lugar contarles que soy profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dicto una materia que se llama Seminario de Integración 1, es una materia común a todas las carreras de la facultad, y es una asignatura en la cual los estudiantes de todas las carreras que se cursan en la facultad inician su proyecto de graduación, realizan concretamente el 25% de su proyecto de graduación, y con ese trabajo justamente académico es con el que finalizan su tramo formativo en la universidad y logran bueno, acreditar su cursada y obtener su titulación. Hecho, bueno, a verles, digamos, me interesaba contarles esto. Asimismo, obviamente, agradecer a Lila Gutiérrez, que es la coordinadora de este ciclo de charlas y conferencias, por la confianza y la oportunidad de permitirme participar. Siempre son espacios de intercambio, donde no solamente uno cuenta experiencias o comparte con otras personas, digamos, inquietudes, metodologías, marcos teóricos que nos sirven, en este caso puntual, para pensar el tema de las organizaciones, concretamente desde el punto de vista del cambio organizacional, sino que también es un espacio de aprendizaje, ¿sí? Y puntualmente es un espacio de aprendizaje porque del intercambio que se suelen dar en estas charlas, surgen cuestiones, digamos, que me dejan a mí preguntas, digamos, y que me habilitan a pensar, digamos, en nuevas posibilidades, nuevos desarrollos y demás. Y esto lo comento porque efectivamente me ha resultado así, digamos, en función de otras experiencias previas que he tenido en este espacio. Bien, algunas cuestiones más. Esto, digamos, va a ser una suerte de sincericidio el que voy a cometer y tiene que ver con lo siguiente. Cualquier desperfecto técnico, ¿sí?, que podamos llegar a tener en lo que hace a conexión con internet o demás, yo les pido que si la causa del problema está en mí, digamos, porque se me corta la conexión o lo que fuere, ustedes me aguardan, que rápidamente por algún lado voy a ingresar más pronto que rápido. ¿Sí? Estas cuestiones hay que aclararlas porque ustedes ya saben que puede fallar, lamentablemente, la conexión a internet, y es así como, bueno, estas cuestiones que se nos presentan o variables que hay que contemplar cuando estamos en este tipo de actividades que son virtuales. Y por el otro lado, también estamos en un otoño muy primaveral en Buenos Aires, con lo cual no sería raro que la pelusa del ambiente me genere algún tipo de, digamos, molestia o tos, pero en ese caso tampoco hay ningún problema porque nada que un poco de agua no pueda resolver, ¿sí? Pero bueno, habiendo, por decirlo de alguna manera, manifestado cuáles son algunos de los pequeños eventos desafortunados que se pueden presentar, ahora sí formalmente vamos a dar inicio a esta charla. Yo les preparé un material PowerPoint para compartir con ustedes. A mí me gusta que haya en la medida de lo posible y siempre que por supuesto mi exposición les genere algún tipo de duda o de ganas de agregar algo o de repreguntar algo, digo, me parece que es interesante que me lo vayan comentando por el chat, de modo tal de que sea dinámica, digamos, la exposición, ¿no? Y no se centre solo en un monólogo mío, sino que por el contrario está abierto justamente a la interacción para poder enriquecerlo, retomar ciertas cuestiones o planteos que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla, como les dije, cualquier cosita, si hay algún desperfecto en el micrófono o algo, yo les agradezco que me avisen. Lo mismo si no pueden ver bien mi presentación, cualquier cuestión, por supuesto, ustedes me escriben por el chat que yo voy a estar atenta, ¿de acuerdo? Bueno,
Bien, como les mencionaba hace un rato, mi exposición se llama, o la nombré, Cambio Organizacional, comprender para intervenir. Concretamente me interesa el tema del cambio organizacional, ¿sí? Porque me parece que, no porque sea una temática, digamos, novedosa o porque yo haya descubierto el tema o la importancia del cambio organizacional, sino que justamente me parece que en sí mismo el tema tiene, digamos, una importancia, es valioso intrínsecamente, pero además es una temática que me parece que nos ha obligado a repensar varias cuestiones a partir de los eventos que tuvimos y digamos, de la experiencia que venimos teniendo desde 2020 a la fecha, como consecuencia justamente de esta pandemia, que digamos, ahora ya se habla de pospandemia, de fin de la pandemia, o que la pandemia sigue, bueno, no nos vamos a poner a discutir sobre esas cuestiones, porque no es el eje de esta conversación, pero sí justamente la pandemia puso de manifiesto, como experiencia inédita, al menos para nosotros, esta cuestión de lo importante que es que las organizaciones cuenten con cierta flexibilidad como para poder adaptarse a contextos que son realmente y definitivamente cambiantes. El caso de la pandemia es un caso extremo e inédito, por supuesto. Y esto, digamos, con esto no estoy queriendo decir que antes de la pandemia los contextos no eran cambiantes, porque sí lo eran, pero me parece que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es cómo pueden cambiar radicalmente los contextos y cómo justamente las organizaciones tienen que contar con la suficiente flexibilidad como para poder responder esos desafíos, digamos, que se le pueden llegar a presentar. Insisto y remarco esto, la pandemia por supuesto fue una experiencia excepcional, ¿de acuerdo? Si bien no fue la primera pandemia que hay en la historia de la humanidad, sí tiene ciertos rasgos que la hicieron única, digamos, en el sentido de que se expandió rápidamente a escala global, de que hubo restricciones de todo tipo a escala global en el mismo momento, bueno, etcétera, etcétera. Reunió, digamos, una serie de requisitos y de características que me parece que nos obligan a pensar y a repensar y a volver sobre este tema del cambio organizacional. Y fundamentalmente, cuando pensamos en las organizaciones, cuando pensamos en los procesos de cambio y demás, es fundamental justamente para poder idear estrategias y acciones concretas, partir de un precepto que es básico y que es el de comprender para poder intervenir. ¿Sí? Digamos, si uno quiere favorecer cambios o procesos de cambio en las organizaciones, fundamentalmente lo primero que hay que hacer es comprender ciertos aspectos o variables sobre las cuales vamos a hablar hoy, ¿sí? Para poder intervenir, ¿sí? Y lograr que esto efectivamente pueda llevarse a cabo. ¿Sí? Bien, yo voy avanzando, si no hay dudas, cualquier cosita ustedes me van preguntando. Voy a ir bajando en mi presentación y vamos a empezar por definir los términos, digamos, que utilicé para llamar a esta charla, ¿no? Porque muchas veces utilizamos las palabras cambio, organizaciones, comprensión, intervención, y lo hacemos como de una manera, digamos, muy natural. ¿En qué sentido? Como dando por sobreentendido de que todos entendemos de qué estamos hablando. Y sí, efectivamente, probablemente a grandes rasgos todos entendemos de qué estamos hablando porque compartimos un mismo código lingüístico. Pero lo que es cierto, sí, es que las palabras, los términos adquieren una significación específica de acuerdo al contexto en el cual estamos haciendo uso de ellas. Entonces, como acá estamos hablando justamente del campo de las organizaciones y concretamente del campo organizacional, me parece interesante, bueno, ver qué significan estos términos y qué implicaciones tienen estos términos dentro de esta charla que yo les estoy brindando. Concretamente, cuando pensamos en el cambio, ¿en qué estamos pensando? Estas definiciones son definiciones básicas, digamos, que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Y concretamente, ¿qué significa cambio? Cambio tiene varias acepciones, ¿no? Sabemos que las palabras son polisémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma palabra puede tener distintos significados, distintos sentidos. Y obviamente esos sentidos los aprendemos, los percibimos, los comprendemos en función del contexto en el cual estamos haciendo uso de ese término, de esa palabra. Concretamente, cambio puede querer decir dejar una cosa o situación para tomar otra, convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria, modificarse la apariencia, condición o comportamiento. Fíjense que en todos los casos, en todas las acepciones que les acabo de leer de cambio,
siempre cambio implica algún tipo de movimiento, ¿no? Está implícito esto, como convertirme, mudarme, transformarme, pasarme de acá hacia allá. El cambio siempre implica un movimiento, siempre implica algún tipo de modificación. A veces los cambios tienen que ser más radicales, a veces tienen que ser no tan radicales, esto va a depender siempre de la situación, digamos del contexto, de la organización en cuestión de la que estemos hablando, pero lo que sí, y el tema del cambio cuenta tanto para una organización como para nosotros como personas, siempre que pensemos en el cambio, estamos pensando en algún tipo de movimiento que tenemos que realizar para generar, digamos, o para desplazarnos de un lugar hacia otro. Acá dice frecuentemente su contraria, no siempre es lo contrario, pero sí algún tipo de modificación y de movimiento tenemos que hacer. ¿Sí? Ustedes, por favor, cualquier duda me van avisando si no soy clara en la exposición o si estoy hablando muy rápidamente. ¿Sí? Algunas cuestiones. Organizaciones. Yo les hablé de cambio organizacional. Bueno, acá también tenemos una cuestión. El tema de las organizaciones o el concepto de organización es un término también polisémico, que implica varias acepciones, varios sentidos, varios significados. ¿Sí? Más allá de los significados o de los sentidos por los que nos podamos encontrar en el diccionario, nos encontramos con distintos autores que, justamente insertos desde el campo de la actividad de las organizaciones y demás, nos proponen también como distintas conceptualizaciones acerca de lo que entienden como organización. A ver, concretamente cuando hablamos de organización, podemos hacer referencia a la acción concreta de organizarnos, ¿no? Estamos en proceso de organización. Esto no solo vale para la organización en sí, sino que también vale, de nuevo, para nosotros si nos pensamos individualmente, ¿no? Digo, ¿cuántas veces uno dice, bueno, me tengo que organizar o estoy organizándome para estudiar, para trabajar, para tomar un posgrado, para ir a la charla, para dictar la charla? Digo, es una acción concreta, ¿no? Como de ordenarse, de encontrar un cierto equilibrio para poder justamente hacer algo. Organización tiene que ver justamente con una acción concreta. Pero también el término organización tiene que ver, ¿sí?, con establecimientos con fines sociales determinados, como pueden ser, acá les puse algunos ejemplos, clubes de fútbol, empresas, universidades, escuelas, etc. Acá ya pasamos a la organización física, concreta, que la podemos justamente aprender, que la podemos reconocer porque se establece físicamente, ¿sí?, en algún lado y persigue una determinada finalidad social. Y eso nos permite a nosotros justamente poder reconocerla como tal y diferenciarla de otras organizaciones. Luego tenemos a las organizaciones que las podemos concebir como entidades compuestas, esto es como una totalidad que está conformada por distintas partes, que podemos justamente analizar esas partes de modo separado y en todo caso ver qué tipo de relación se dan entre las partes de esa organización, cómo cada una de esas partes contribuye a que la organización mantenga cierto equilibrio, ¿sí?, y qué pasa cuando una de esas partes se altera, cómo afecta al resto, ¿no?, de la organización. Bueno, esos son, digamos, concepciones más holísticas, más totalizadoras, ¿no?, de concebir a la organización como una totalidad conformada por partes que se puede analizar por separado, ¿sí? Y como les decía, ver de qué manera cada una de esas partes contribuye a mantener cierto equilibrio relativo en la organización. Y si alguna de esas partes se altera, bueno, ¿cómo afecta al resto? Ahora bien, otro tipo de acepción puede ser la de concebir a una organización como una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces percibimos organizaciones, ¿sí?, o movimientos o agrupaciones a las que les damos el mote de organización, nosotros como observadores, pero no necesariamente esa organización se estableció físicamente, digamos, en algún lugar. ¿De acuerdo? Muchas veces hablamos de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones civiles, que no necesariamente tienen un establecimiento físico, pero que sin embargo los podemos percibir como una organización. ¿Por qué? Porque implica la agrupación de agentes sociales, de actores y demás que persiguen una determinada finalidad en común. Hasta acá vamos. ¿Hay alguna duda? Por favor, ustedes me van preguntando. Todo esto que yo estoy haciendo es ni más ni menos que refrescar, digamos,
conceptos que seguramente ustedes ya conocen, ¿sí? Pero de alguna manera los volvemos a poner sobre la mesa porque después vamos a marcar algunas diferencias entre organizaciones e instituciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque concretamente la charla de hoy va a hablar sobre una metodología específica que se conoce con el nombre de análisis institucional. Y la idea es ver esa metodología, esa perspectiva, qué es lo que suma para poder pensar el cambio organizacional. Entonces, justamente primero definimos los conceptos para después sí entender de qué estamos hablando cuando hablamos de institución y a dónde es que apunta el análisis institucional. Y, digamos, si bien se los adelanto ahora de ansiosa nomás, porque después obviamente me voy a detener en eso porque me parece que ese es el eje de la charla, el, el análisis institucional justamente lo que hace es favorecer un tipo de análisis, un tipo de abordaje que no necesariamente es tan extendido o que no necesariamente conocemos, digamos, o tiene tanta, por decirlo de alguna manera, tiene tanta circulación entre quienes se dedican al tema de las organizaciones, cambio cultural o cambios organizacionales en general o comunicación organizacional y demás. ¿Por qué les digo esto? Porque en términos generales, a ver, como siempre, las generalizaciones son peligrosas porque siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Nunca hay que generalizar sin más, sin prever que pueden haber justamente excepciones. Pero en términos generales, cuando uno revisa la bibliografía y los abordajes que hay sobre organizaciones, cambio organizacional, comunicación organizacional, que es en lo que yo justamente me especializo y después les voy a contar un poco más sobre eso, como para que también conozcan cuál es mi posición respecto de todas estas metodologías. Básicamente no estamos tan familiarizados con el análisis institucional, sino que por el contrario estamos más familiarizados con bibliografía que tiene que ver con el abordaje organizacional desde un punto de vista más conductista, por decirlo así, más focalizado en las conductas observables, manifiestas, concretas que se dan dentro de una organización, en perspectivas más vinculadas a la administración, a la gestión administrativa y al administrativo. Y a ver, con esto no estoy diciendo que estén mal esas posturas, en lo más mínimo. Ahora, son con las que más familiarizados estamos. También hay otras perspectivas, hay otras metodologías de intervención que, aunque no sean coincidentes con estas perspectivas con las que más cómodos o familiarizados nos sentimos, no quiere decir que articulándolas no podamos obtener, digamos, resultados interesantes. Y eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes y de argumentar por qué yo creo que esto es así, ¿no? Digo, en términos generales, a mí lo que siempre me parece interesante, y fundamentalmente pensando en el campo de las organizaciones y en las formas de intervención en los distintos tipos de organización, es en la interdisciplinariedad. ¿Qué quiero decir con esto? En tratar de rescatar categorías operativas, herramientas, formas de abordaje, técnicas, que provengan de distintos marcos teóricos, de distintas perspectivas, que aunque no sean coincidentes, ¿sí? Aunque no sean coincidentes, articulándolas permitan justamente un análisis de las distintas dimensiones y de los distintos aspectos que hacen a la vida de las organizaciones, que por cierto son muy complejas, ¿sí? Ustedes si después me quieren ir contando cuáles son sus áreas de trabajo, de intervención o sus intereses, ¿sí? En relación a estas temáticas, digamos, sería muy bueno porque también me habilitaría como para poder orientar mejor mi charla en función también de sus intereses, de sus experiencias y demás. Bien, continúo. Seguimos con el tema de las organizaciones y con la definición de lo que es una organización, porque justamente no hay una única definición de organización. Hay varias teorías, hay varios autores, digamos, que hablan sobre esta problemática. Pero una de las, digamos, definiciones que más aceptadas están, por decirlo de alguna manera, y que es por la que yo más suelo trabajar, es la de las organizaciones como sistemas sociales abiertos. O sea, a ver, las organizaciones como sistemas sociales abiertos implica justamente que nosotros pensamos a una organización, en primer lugar, como un organismo vivo, ¿sí? Que está conformado por partes que se interrelacionan entre sí, esas partes tienen que funcionar de manera armoniosa justamente para que la organización tenga un cierto equilibrio, pero además la organización no está aislada del entorno, digamos, del que forma parte, sino que por el contrario, la organización está abierta. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las prácticas que lleve adelante una organización van a afectar al entorno, al contexto, al medio ambiente en el que se encuentra,
pero también el contexto justamente va a afectar a la organización, digamos, en su funcionamiento. Y perdón que sea reiterativa y perdón que vuelva a lo mismo, pero digo, creo que como ejemplo reciente la pandemia lo ha demostrado, digamos, cómo el contexto vuelve, digamos, impacta y obliga realmente a las organizaciones a tener que tomar algún tipo de, digamos, de acción concreta, de adaptación y demás, para poder sobrevivir, ni más ni menos que eso. ¿Sí? Ahí cierro el chat. Por el otro lado, obviamente que las organizaciones con su accionar, con su comportamiento, también inciden dentro del medio ambiente del cual forman parte. Y esta incidencia puede ser positiva como puede ser negativa, digamos. Hablamos de efectos negativos cuando de repente en determinadas ramas de la industria y demás, notamos que cierto tipo de industria, cierto tipo de empresa y demás genera, por decirlo así, algún tipo de efecto nocivo sobre, no sé, la ecología o el medio ambiente. Bueno, ahí vemos que sí, claramente la organización es un sistema abierto, pero que en vez de beneficiar con productos, servicios, con soluciones, digamos, con la satisfacción de ciertas demandas sociales, lo que está haciendo justamente es afectar el ambiente del cual forma parte y demás. Pero digo, siempre es interesante pensar a las organizaciones como sistemas sociales abiertos porque justamente son sistemas, es una totalidad conformada por partes que tienen que funcionar de una manera armoniosa para tener cierto equilibrio. Y que está abierto, digamos, justamente lo que hace la organización afecta al afuera y el afuera afecta a la organización. Bien, continuamos. Las organizaciones como sistemas sociales, que esto también es un aspecto que me parece sumamente interesante de retomar, y que tiene que ver con que al fin y al cabo, esto ocurre mucho cuando hablamos del tema de las organizaciones, claro, las organizaciones se adoptan como un estatus propio, ¿no? Como una totalidad que nos sobrepasa a nosotros como personas, y la organización toma como una vida propia, donde pareciera que funciona por una dinámica que le es propia, y las personas nos vemos borradas. A ver, hay algo de esto que no es del todo incorrecto, y es que las organizaciones, por supuesto, tienen una dinámica, ciertos mecanismos de funcionamiento que les son propios, que trascienden, por decirlo de alguna manera, a las personas muchas veces, pero lo cierto es que a las organizaciones las sostenemos las personas, y las sostenemos justamente a partir de la interacción que tenemos entre sí, y justamente del grado de consenso que logramos para poder lograr objetivos tanto individuales como generales, ¿sí? Entonces, hay una, por decirlo de alguna manera, cuestión que es central, y es no borremos a las personas que formamos parte de las organizaciones, porque con nuestras prácticas, digamos, fomentamos, favorecemos el funcionamiento de esa organización, y fundamentalmente lo que hacemos es tener que consensuar el logro de determinados objetivos, que sí responden a un objetivo general de una organización en cuestión, pero que también responden muchas veces a objetivos individuales. Y ahora después voy a tratar de explicar un poco más esto, a qué estoy haciendo referencia. Esta definición de organización como sistema social hace referencia o pone el foco fundamentalmente en la interacción entre personas, entre las personas que interactúan, ¿sí? Y obviamente también rescata que hay un ambiente externo conformado por proveedores, clientes, competidores, etcétera, que hay una acción recíproca entre organización y medio ambiente, y el concepto de coordinación es central dentro de esta definición de organización como sistema social. Fíjense que a medida que yo voy avanzando en las definiciones de organización, nos encontramos con que justamente esta idea de la organización como sistema abierto permanece, digamos, no es que se borra, lo que pasa es que el foco de atención en las distintas definiciones se van poniendo en diferentes aspectos, ¿sí? En este caso puntual de organización como sistema social, el foco se pone, en el aspecto interactivo entre las personas que sostienen a esa organización, ¿sí? Bien, y para ir cerrando el tema este de las organizaciones, algo que es muy interesante es esta definición que concibe a la organización como justamente comportamiento organizacional, ¿sí? ¿Y por qué digo que es interesante? Porque justamente estos autores que voy mencionando, lo que hacen es definir a las organizaciones como entidades a través de las cuales la sociedad puede perseguir aspiraciones, objetivos, que si quisiera hacerlas o lograrlas de manera individual, no podría lograrlas, ¿sí?
digo, si bien es cierto, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la cuestión de la educación, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero individualmente hay un montón de personas que son autodidactas, que aprenden por sí mismas, que desarrollan esta capacidad. Sí, por supuesto, es cierto, existe y es deseable que esto ocurra. ¿Sí? De hecho, cuando se forma en educación, yo creo que una de las primeras habilidades que hay que trabajar desde el inicio de un proceso formativo es esto de fomentar la capacidad autodidacta, digamos, poder reconocer primero qué fortalezas tenemos, qué debilidades, sobre qué tendríamos que formarnos más, sobre qué menos, pero además no solo reconocer eso, sino poder actuar en relación a eso y tener esta capacidad autodidacta, ¿no? De formarnos y adaptarnos permanentemente a las distintas exigencias que se nos va presentando, digamos, a lo largo de nuestra vida. Saben que esto es una gran discusión, perdón el desvío, pero me parece que es pertinente, en el campo educativo, ¿no? Acerca de si la educación tiene que formar para el mercado o no, o para qué. Bueno, justamente como las demandas del mercado son cambiantes, y ya sabemos que son cambiantes, la educación tiene que proveer de herramientas que justamente posibiliten prácticas, comportamientos que permitan la rápida adaptación a los distintos cambios que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida personal, laboral, educativa, etc. Entonces, en este sentido, justamente, si bien es cierto que hay personas autodidactas y que desarrollan esta capacidad, lo cierto es que para poder obtener cierta acreditación, un título que nos habilite para el ejercicio de una profesión o lo que fuere, necesitamos de organizaciones. ¿Y de qué tipo de organizaciones necesitamos? De las organizaciones educativas. Digamos, para poder acreditar estudios, digamos, de escolaridad completa, necesito el título emitido por una institución educativa que acredite que yo terminé un bachiller o un perito mercantil o lo que sea que haya hecho. Digo, lo mismo pasa en el campo, digamos, universitario. Necesito recibir algún tipo de titulación, ¿sí?, que acredite mi pericia, por decirlo así, en determinada disciplina, campo disciplinario, etc. Acá estoy leyendo un mensaje de Lucía, dice, dentro de la educación es súper importante ser autodidacta, ya que el entorno es hiper cambiante y tenemos que estar adaptados los docentes a esos cambios, ni hablar. Por eso lo remarqué, ojo con esto, digamos de que lo autodidacta no existe, sí, por supuesto que existe, que es necesario, y yo creo que es una de las primeras habilidades que como profesores, como docentes tenemos que adquirir sin ningún lugar a duda, primero nosotros, para estar ayornados, digamos, con las distintas demandas y situaciones con las que nos podemos encontrar, y también es algo que tenemos que poder enseñar, digamos, a nuestros estudiantes como una habilidad, digamos, distintiva, que marque el día de mañana una diferencia, ¿no? Digo, respecto de esto de las organizaciones, digo, me parece que el campo educativo es interesante como para mencionar, por eso dije, pongo el ejemplo acerca de cómo nosotros a través de una organización educativa logramos aspiraciones que individualmente no podríamos, que es la acreditación de un título, pero eso no echa por tierra ni niega la existencia justamente de esta cuestión de ser autodidacta o justamente adquirir, digamos, esta posibilidad de autorregularnos, ¿no? De saber, bueno, primero cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y bueno, ver cómo se pueden, digamos, compensar, por decirlo de alguna manera. Y es interesante esta idea de organización como comportamiento organizacional, porque es cierto, digamos, a través de las organizaciones nosotros cumplimos aspiraciones que si las quisiéramos hacer por nosotros mismos, de manera individual, no siempre podríamos, digamos. Y bueno, como dice más abajo, esta definición presenta una orientación humanística, ¿no?, sobre las personas, sus aspiraciones, sus percepciones y demás. A ver, acá veo otro. Por supuesto, en el ámbito educativo concretamente sí, por fuera de él también, las organizaciones tienen que ser vistas como ámbitos de producción de conocimiento, sin ningún lugar a dudas. O sea, insisto, perdón por el desvío concreto, en un tipo de organización específica que es la organización educativa, si hay otros casos que quieren poner, digamos, me lo van comentando por el chat y los vamos retomando y repensando a la luz de estas definiciones. Pero coincido con este comentario acerca de que las organizaciones educativas, sin ningún lugar a dudas, tienen que ser espacios de producción de conocimiento enciclopédico. O sea, nosotros tenemos que aprender conocimientos que son propios de disciplinas específicas para las que justamente aspiramos a estudiar, a recibirnos y demás. Eso sin duda. Ahora, más allá de esos conocimientos enciclopédicos, específicos, especializados, de esas herramientas, categorías conceptuales que nos hacen justamente licenciados el día de mañana, digamos, sobre determinado campo disciplinario,
tiene que también ser acompañado por la enseñanza de ciertas herramientas, por la enseñanza además de ciertas herramientas, de ciertas habilidades, diría yo, digamos, para formar personas competentes en este sentido, personas que sean capaces de saber que tienen que actualizarse, que tienen que en algún momento de sus vidas adoptar un rol activo y autodidacta, porque las exigencias del mercado realmente van cambiando. Por eso yo les decía, en el ámbito educativo se da mucho esta discusión acerca de, ¿pero formamos para las exigencias del mercado o no formamos? ¿Para qué formamos? Bueno, no, a ver, hay que formar una persona competente en un campo disciplinario y sin ningún lugar a dudas, digamos, con estas habilidades de adaptación, digamos, a los nuevos desafíos que se le puedan ir presentando. Yo siempre doy el mismo ejemplo y les prometo que con esto redondeo la idea de las organizaciones como comportamiento organizacional. Yo pienso en las personas que estudian carreras vinculadas a sistemas, ingeniería en sistemas, analista de sistemas y demás. Pienso en personas que estas carreras ya hace bastante tiempo que tienen existencia, digamos, si bien son relativamente nuevas, pues hace unos cuantos años que se dictan. Yo a veces pienso en personas que estudiaron, qué sé yo, en los años 80, los 90, los primeros 2000, digamos, a los tempranos 2000. Bueno, toda esa gente tuvo que ayornarse, tuvo que capacitarse, tuvo que adoptar una perspectiva activa, digamos, no solo de capacitación, sino también de poder autodidacta para poder adaptarse a los distintos cambios que se han dado, que vaya si se han dado cambios, ¿no es cierto? Digamos, en estos últimos 30 o 40 años. Digo, entonces, desde ahí me parece que es interesante el tema este de pensar. Por un lado, no negar la capacidad que tenemos las personas como para poder cumplir aspiraciones que nos proponemos y resolverlas nosotros mismos por nosotros mismos, no negar eso porque eso existe, es así, pero también tener en cuenta que las organizaciones nos permiten justamente perseguir aspiraciones que muchas veces de manera individual no podríamos conseguir. ¿Sí? ¿Fui clara? Cualquier duda, obviamente ustedes me van avisando. ¿Sí? Y digo, acá nos fuimos, insisto con algo, nos fuimos para el lado de las organizaciones educativas, pero digo, podemos pensar en cualquier otro tipo de organización y ver esta cuestión acerca de, bueno, cómo una persona en esa institución, digamos, logra cumplir con ciertas aspiraciones que por sí mismas no podría cumplir, digamos. En el caso del educativo es como muy evidente, es la obtención de un título que acredite, digamos, el conocimiento en una determinada área de especialización, conocimiento y demás. En otras organizaciones esto puede aparecer de otra manera, pero en todas está esta cuestión, digamos, de la realización a través de una organización que, bueno, de manera individual no siempre se da. Bien, cambio organizacional, que es así, digamos, la primera parte del título, digamos, con el que llamamos a esta charla, a esta conversación. Bueno, a ver, el cambio organizacional. A ver, al ser una organización, como decíamos antes, un sistema social abierto, ¿sí? Es un organismo vivo, dinámico, que tiene que contar con la suficiente flexibilidad para adaptarse a cualquier cambio, a cualquier modificación, ¿sí? Que se produzca tanto dentro de la organización como afuera. Porque muchas veces los cambios organizacionales se dan no por factores o variables de índole interna, sino justamente por factores externos, ¿sí? Digo, por eso insistí con el tema de la pandemia, digo, como muchas veces factores que realmente son externos a una organización terminan por afectarla de una manera, digamos, muy notoria, muy marcada, bueno, y esto implica algún tipo de reacción por parte de la organización, fundamentalmente para poder sobrevivir. Y esto también lo vimos, el año pasado tuvimos una charla también en este ciclo sobre esta cuestión de la pospandemia y demás, y también pudimos ver cómo para muchas organizaciones la pandemia fue una oportunidad para poder reinventarse, cómo muchas organizaciones surgieron, digamos, en el contexto de la pandemia para prestar un servicio, y cómo lamentablemente otras organizaciones, más allá de los, digamos, esfuerzos y demás, no pudieron sobrevivir, ¿no? O sea, a pesar de querer reinventarse o de querer adecuarse a la nueva situación con la que se encontraron, no lo pudieron sortear. Bueno, lo cierto es que en la medida de lo posible, siempre hay que poder prever, digamos, mecanismos que nos permitan tener una cierta flexibilidad para cualquier, digamos, cambio que se nos pueda presentar, no solo a nivel interno, sino también en el entorno del cual formamos parte. Ahora bien, justamente cualquier organización, para poder, digamos, cumplir con sus objetivos y para poder desarrollarse, tiene que tener a las personas que la integran, a las personas que trabajan en esa organización preparadas para poder también responder de manera
ágil a cualquier cambio que el entorno imponga o a cualquier cambio que se dé dentro de la propia organización. Muchas veces nos encontramos, yo no digo que esto ocurra siempre, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos con que la resistencia al cambio está porque ciertos actores, cierto sector o quien, digamos, que esté involucrado, digamos, en algún tipo de cambio y demás, se encuentra con esta problemática, o sea, nos encontramos con esta problemática, no, yo esto no lo puedo hacer, no, esto, este cambio, no sé, la incorporación de esta tecnología, no, yo no la quiero utilizar porque yo ya estoy acostumbrada a trabajar de otra manera. Bueno, sí, los procesos de cambio son complicados, hay que acompañarlos con una muy buena comunicación, con capacitaciones cuando lo requiere la situación, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que acompañar todo este proceso porque es necesario que así sea, pero muchas veces lo que nosotros no contamos o no tenemos son personas que estén dispuestas a esa flexibilidad. Y eso es culpa de las personas que trabajan en la organización, no se trata de echar culpas. Yo de lo que creo que se trata es de repensar la cultura, digamos, organizacional, ¿no? Digo, la cultura, ustedes ya saben, es el conjunto de prácticas, costumbres, de las formas de hacer, de pensar de una organización. Y si bien las organizaciones están formadas por personas, ¿sí? No son entidades abstractas, están formadas por personas, personas que con sus prácticas reproducen esa cultura, lo cierto es que esa cultura nos antecede. Digo, cuando nosotros ingresamos a una organización a trabajar, esa organización ya tiene una historia. Generalmente esto es así, ya tiene una historia. Y nosotros nos sumamos a esa historia, a esa cultura, a ese conjunto de prácticas, costumbres, a esas formas de hacer. Bueno, seguramente que algo que sería interesante para pensar es cómo justamente fomentar una cultura en la cual justamente las personas que forman parte de esa organización tengan cierta capacidad o predisposición para la adaptación, el cambio y demás. Obviamente yo acá aceptaría cualquier tipo de observación que me hagan del estilo, todo muy bien, batería, pero esto en la práctica es difícil. Sí, claro que sí. Y justamente todo lo que involucra a la cultura organizacional es muy complejo, porque así como a nivel social los cambios culturales toman su tiempo, a nivel concretamente organizacional, específicamente en una organización, también toma mucho tiempo. ¿Sí? Digo, la cultura implica un urdimbre de significados, de sentidos, de prácticas y demás, que una vez que se instalan, son muy difíciles de modificar. O, digamos, su modificación implica mucho tiempo, mucha dedicación, digamos, y eso toma tiempo. ¿Sí? Esto es así. Bien, cualquier cosa, por supuesto, críticas, quejas, si no acuerdan, todo lo que ustedes me quieran plantear, bienvenido sea, ¿sí? Para enriquecer mi exposición. Luego, en lo que respecta a las organizaciones, acá esto justamente es importante también de remarcar y tiene que ver con toda esta cuestión que yo mencionaba recién de la cultura organizacional. El logro de la organización no es abstracto, no cae del cielo, no es mágico. Digamos, ocurre justamente cuando hay una convergencia entre los intereses de la organización y de quienes forman parte de la misma. ¿Sí? Es necesario que haya una confluencia de intereses para que justamente se pueda dar, digamos, esta cuestión de alcanzar los objetivos, los logros, de tener capacidad de adaptación, de flexibilidad y demás. Que obviamente no son fáciles, ¿sí? Pero bueno, son aspectos a los cuales obviamente hay que atender y prestar atención. Bien, ya hablamos del cambio, hablamos de las organizaciones, hablamos del conjunto semántico cambio organizacional. Ahora me quedan comprender e intervenir, y les prometo que termino con las definiciones de diccionario, pero me parece importante rescatar la importancia de las palabras. En serio, nosotros muchas veces utilizamos las palabras dando por sobreentendido, digamos que todo el mundo está entendiendo a qué estamos haciendo referencia, pero las palabras tienen una historia por detrás, significan determinada cosa en determinado contexto y no otro. Como dirían algunos filósofos del lenguaje, el significado de una palabra es su uso, ¿sí? O sea, los significados resultan del uso de una palabra en el contexto en el cual justamente, valga la redundancia, se usa. Por eso es interesante reparar en esto de comprender, intervenir, cambio organizacional y demás, y todo lo que hay por detrás de esto. ¿Qué pasa con el tema de comprender? De nuevo, definiciones típicas que podemos encontrar en un diccionario. Comprender implica entender. ¿Y entender qué es? Y tener una idea clara de las cosas. Saber con bastante, no sé si con perfección es muy fuerte, ¿no? A veces decir, sé con perfección de algo. Saber con bastante claridad de algo, diría yo, lo matizaría un poco. Pero a ver,
Si uno tiene que decir qué es comprender, comprender es entender. Y entender implica tener una idea de las cosas, ¿sí? Una idea clara de las cosas, precisa de las cosas, saber de algo con precisión. Y si trabajamos justamente en el ámbito organizacional y estamos pensando en el campo del cambio organizacional y desde el campo, digamos, de la comunicación, como es mi caso, en el cambio organizacional y demás, tenemos que poder comprender la dinámica de una organización, entender su cultura, entender justamente cómo funciona, cuál es su misión, su visión, sus valores, que justamente esos son temas súper importantes. Después voy a hacer mención algo de todo esto cuando hablemos del análisis institucional, que son cosas sumamente importantes y que saben que muchas veces, no digo que pasen todos los casos, de nuevo, no hay que generalizar, pero digo, ustedes saben que muchas veces muchas organizaciones no tienen por escrito, no tienen explicitadas cuál es su misión, su visión y sus valores, su filosofía, digamos, que es algo sumamente central, digamos, que constituye la base de cualquier cultura organizacional, que constituye la base también de los objetivos que se plantea una organización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces digo, hay que comprender, ¿sí? ¿Y por qué hay que comprender y saber a la perfección o con precisión algo? Para poder intervenir. Justamente la intervención, ¿qué es lo que implica? Implica participar o actuar en un suceso, un acto, una actividad, especialmente en una parte de ellos o de forma entrometida, digamos, como metiéndose, y actuar de una forma determinada dentro de un proceso. ¿Pero para qué? Para justamente generar algún tipo de beneficio, de cambio y demás. Acá estoy viendo en el chat que hay, perfecto, Lucía agrega, para saber a dónde nos dirigimos, pero por supuesto, hay que comprender para intervenir. Yo siempre, y para saber justamente a dónde vamos y cómo tenemos que seguir, yo siempre digo lo mismo, y esto vale tanto, digamos, digo, siempre pongo como ejemplo o algo el paralelismo, ¿no? Como cuando vamos al médico que nos entrevista, bueno, ¿y qué síntomas tenés? ¿Qué te pasó? ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, justamente ahí lo que está tratando de hacer es de recabar información a partir de nuestro relato, justamente, ir pescando, por decirlo así, determinados síntomas, signos que nosotros vamos refiriendo, para poder comprender, entender, tener una idea clara de qué es lo que estuvo pasando, armar un diagnóstico y después intervenir, prescribiéndonos alguna medicación o simplemente diciéndoles, no, mira, esto más que con reposo no se puede tratar. Y bueno, digamos, a lo que voy es, como decía recién Lucía, si mal no recuerdo, tenemos que saber a dónde nos dirigimos. Para saber a dónde nos dirigimos tenemos que comprender. Y para poder comprender justamente lo que necesitamos es indagar, diagnosticar, conocer, comprender, intervenir. ¿Sí? Digo, no quedarnos, ojo, esto también lo aclaro siempre, no quedarnos solo en el campo, o sea, el diagnóstico es sumamente importante, es el punto de partida de cualquier proceso de intervención de cualquier índole. Ahora, no nos quedemos solo en el diagnóstico, digo que es sumamente importante, sí, por supuesto, pero digo, que ese diagnóstico sirva, ¿sí?, para después tomar cartas en el asunto y pasar al campo de la acción, de la participación y de la actuación en un suceso específico, acto o actividad, como dice esta definición. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Cualquier cosita ustedes me van diciendo. Ahora bien, acá pasamos, sí, digamos, a lo nodal de esta exposición y que tiene que ver con el análisis institucional. Y acá lo que voy a hacer ahora es explicitar mi postura en varios sentidos y les voy a explicar por qué. Yo voy a hablar de una metodología específica que, como les decía, se llama el análisis institucional. Esa metodología específica tiene muchos años de circulación. Surgió allá en Francia por los años 1940 y digamos que recibe el nombre de análisis institucional hacia la década de 1960, por ahí. Pero es justamente una metodología, una perspectiva que está muy vinculada con la psicología. De hecho, los referentes del análisis institucional se hacen llamar o se los denomina psicosociólogos. Muchos de ellos tenían una formación de base proveniente de la sociología, pero después articularon con cuestiones básicas vinculadas a la psicología. Y acá a lo que se llama justamente psicología institucional, psicología comunitaria y también psicoanálisis. Y acá es donde yo hago un freno y aclaro. Yo no soy psicóloga, soy diseñadora, o sea, estudié la carrera de comunicación social, me interesa la historia de los medios de comunicación, la semiótica y el análisis del discurso, y también el tema de la comunicación organizacional. Pero todo el enfoque y toda esta charla está dada desde este campo de saber que yo tengo, o en el que me inserto, por decirlo así, en el que me sigo formando, porque la formación no termina nunca, pero que tiene que ver con la comunicación organizacional. Por ende, ¿a qué voy con esto?
A mí lo que me parece interesante, desde el punto de vista, ¿sí?, de la comunicación organizacional, es retomar de otros campos disciplinarios herramientas que puedan servirme a mí para pensar justamente procesos de cambio organizacional y perspectivas que de repente no están tan extendidas en su uso como lo están otras, como les mencionaba en un inicio. A ver, perspectivas más de corte conductista o vinculado a la administración, a la gestión y demás, que no están mal, pero son perspectivas que, como sabemos, se centran justamente en los fenómenos, en los procesos, en las conductas visibles, observables y manifiestas que se dan dentro de una organización. Este tipo de abordajes, como el del análisis institucional, ya se vinculan con una psicología institucional, comunitaria, pero también con algo de psicoanálisis, que no solo va a prestar atención a los procesos, a los fenómenos, a las prácticas visibles, manifiestas y demás, sino que también se va a fijar en aquello que no está tan manifiesto, o en aquello que muchas veces hasta está reprimido y latente, pero que sin embargo tiene una incidencia muy fuerte en lo que después nosotros vemos como manifiesto y explícito dentro de una organización. De nuevo, hago la aclaración de que yo no soy psicóloga porque seguramente ustedes puedan querer ciertas precisiones o profundizaciones de algunos conceptos, que obviamente yo no sé si estaría a la altura de poder hacerlo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tiene que ver justamente con la perspectiva y el lugar desde el cual yo estoy dando esta charla y desde donde yo pienso justamente el tema de lo organizacional y del cambio organizacional, y que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Y obviamente la comunicación está muy emparentada con la psicología, con el campo de lo social en general y demás, pero bueno, la psicología es un ámbito específico, es un campo propio con una especialidad propia que yo obviamente no tengo. Pero sin embargo me parece que es interesante para quienes pensamos a las organizaciones, al cambio organizacional y demás desde lo comunicacional. ¿Por qué? Porque estos aportes nos permiten de nuevo hacer hincapié en ciertas cuestiones, en ciertos aspectos que no están visibles, pero que terminan siendo, no quiero usar la palabra determinante porque es muy fuerte, pero que terminan incidiendo de una manera muy importante, digamos, en lo que después vemos que pasa dentro de una dinámica organizacional. ¿Sí? Bien, a ver, ¿cuáles son los aportes fundamentalmente de la psicología institucional y de la psicología comunitaria? Primero, la psicología institucional, como lo indica su nombre, es un campo propio de la psicología que se ocupa del estudio y del análisis de las instituciones. Ahora después vamos a ir a este concepto de institución dentro de este ámbito de la psicología. Y después tenemos a la psicología comunitaria, que también es un campo propio de la psicología, pero fíjense que ya no estudia las instituciones, estudia comunidades. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es, o por decirlo de alguna manera, lo que revisamos acá rápidamente es qué tienen en común y en qué se diferencian ambas ramas de la psicología institucional y de la psicología comunitaria? A ver, ¿y por qué las nombro? Las nombro porque justamente el análisis institucional, que es la metodología de la que vamos a hablar hoy, es un método que utiliza la psicología institucional para poder aproximarse justamente al estudio de las instituciones. Y la investigación-acción es una metodología que también se usa en el análisis institucional, pero no es propio de la psicología institucional, viene de la psicología comunitaria. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que implica todo esto? Primero, una aclaración, porque estuvimos hablando de las organizaciones, estuvimos hablando de las instituciones, y ustedes saben que en las conversaciones cotidianas, comunes, nosotros solemos utilizar la palabra organización e institución como si fueran sinónimos. Ahora, ¿son sinónimos? No. Si nos metemos en el campo del análisis institucional y de la teoría organizacional, tenemos que marcar esta salvedad. Organización e institución no son lo mismo. Y tal como dice acá, ¿la institución qué es? Son las reglas de base o implícitas que rigen justamente el ejercicio de poder, del poder por decirlo así, y de la dominación. En cambio, la organización, ¿a qué hace referencia? Actores particulares, acá aparecemos las personas, que disponen de un cierto número justamente de miembros, recursos financieros, de instalaciones, así también como un estatuto jurídico. Entonces, podríamos decir como síntesis, las organizaciones, ¿sí?, lo que hacen es, en un momento y tiempo determinado, materializar el orden social que establece la institución, que es el orden de base, las reglas de base.
¿sí? Y lo que es importante es que las instituciones atraviesan tanto a las organizaciones como a los grupos humanos. Acá veo en el chat un comentario, sí, sí, perfecto, Sacha, exacto, estamos atravesados institucionalmente. Digo, no solo las organizaciones, sino también los grupos humanos y las personas. Estamos atravesados por una multiplicidad, valga la redundancia, de atravesamientos institucionales, ¿sí? Y que justamente, como lo dice acá Beck, tienen que ver justamente con estas reglas de base o implícitas que organizan y determinan un determinado orden, ¿sí? Al cual nosotros nos tenemos que ajustar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, estamos determinados por un montón de atravesamientos institucionales. A veces no somos tan conscientes de esto, pero nuestra vida está regida por atravesamientos institucionales, que funcionan justamente como esta base de orden en función del cual actuamos, pensamos y vivimos. Ahora bien, de nuevo, hoy estoy muy insistente con las definiciones, ¿no? Pero digo, me parece importante dar cuenta, perdón, de qué estamos hablando cuando estamos hablando, ¿no? Porque digo, a veces a mí en conversaciones, en conferencias y demás, me presentan terminología o, digamos, conceptos o categorías que dan por hecho que yo ya entiendo, y a veces es necesario detenernos en esto de qué significan las cosas, ¿no? Para poder comprender justamente y después poder intervenir adecuadamente o lo más adecuadamente posible. Bien, ¿qué pasa con el tema de, acá veo un mensaje, perdón, soy ansiosa y yo miro los mensajes, no, está bien, era un mensaje general. Respecto de la institución. A ver, ¿qué es una institución? La institución puede ser un establecimiento o fundación de algo, una institución puede ser una cosa establecida o fundada, una institución puede ser un organismo que desempeña una función de interés público, ¿sí? Benéfico o docente, una institución es cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, también una institución era antes, ahora está en desuso, una instrucción, educación, enseñanza, puede ser una colección metódica de los principios o elementos de una ciencia, de un arte, órganos constitucionales del poder soberano de la nación. Fíjense todos los usos que tiene institución. Y para complicarla más, también hablamos de instituciones cuando hablamos de prácticas culturales. Cuando uno dice el mate es una institución, el dulce de leche es una institución en el Río de la Plata. Bueno, perfecto. Ahí también estamos haciendo referencia al establecimiento o fundación de algo como representativo de una cultura. Entonces digo, el término institución es realmente complejo. Igualmente la definición de Beck es la que me parece sumamente interesante y es como justamente pensar a la institución como esa base, digamos, que rige y que ordena, digamos, distintos tipos de prácticas y de comportamientos organizacionales, grupales, individuales y demás. Y como decía recién Sacha, si mal no recuerdo, estamos atravesados por estas cuestiones institucionales. Bien, ¿qué es esto de la investigación-acción que fue algo que yo nombré? Yo les decía que el análisis institucional, que ahora voy a ir a eso después de que hablemos de esto, es propio de la psicología institucional, ¿sí? El análisis institucional es propio, es el método de la psicología institucional. Pero es cierto también que esta metodología del análisis institucional tiene ciertos rasgos que comparte con la investigación-acción participativa. Esta investigación-acción participativa no es propio de la psicología institucional, es propio de la psicología comunitaria. Pero es interesante retomarla para pensarla como una posible metodología que podemos utilizar justamente a la hora de pensar en realizar un diagnóstico que nos permita comprender una realidad organizacional para justamente después intervenir. Entonces, ¿qué es la investigación-acción participativa? Acá, como es la psicología comunitaria la que hace uso de esta metodología, básicamente la investigación-acción participativa se referencia a cualquier proceso de intervención comunitario en la comunidad. ¿Y para qué se interviene? Y se interviene para producir transformaciones dentro de una comunidad determinada, que pueden ser de diversa índole, ¿sí? Digo, si de repente tenemos una comunidad que está más alejada, que no tiene acceso a sistemas de salud muy fácilmente, que no necesariamente, digamos, quienes forman parte de esa comunidad están todos alfabetizados y demás, bueno, ahí hay que intervenir, hay que involucrar a la comunidad para pensar mecanismos que le permitan a esa gente acceder de una manera un poco más favorable a ciertos sistemas, entre ellos el de salud, a vacunación y demás, pensando en las estrategias propias y adecuadas
de acuerdo a las características que tiene esa comunidad o ese grupo social. ¿Sí? Entonces digo, la investigación acción participativa va en ese sentido, pero porque acá estamos pensando en términos comunitarios. Eso mismo que se hace en la comunidad, lo podemos traspolar tranquilamente al mundo organizacional, pensando concretamente en un tipo de intervención de estas características, donde uno involucra a los miembros de una organización para poder comprender justamente sus percepciones, sus miedos, sus aspiraciones y demás, y justamente para poder pensar estrategias que favorezcan ciertos rasgos en esa cultura organizacional, pero que se adapten, digamos, que surjan de la propia organización y que se adapten a las características que tiene esa organización. Porque muchas veces cuando se hacen intervenciones de carácter diagnóstico para después implementar algún plan, proyecto, etc., termina pasando que muchas veces son impuestos como de afuera, ¿sí?, por personas que no necesariamente involucran a quienes forman parte de esa organización, y es ahí donde se nos genera, por decirlo de alguna manera, algún cortocircuito. Porque llegan modificaciones, porque llegan órdenes que a las personas que las reciben, las viven como alejadas, ajenas, como, digamos, como muy poco cercanas a lo que es la realidad dentro de esa organización, etcétera, etcétera. Bueno, después voy a profundizar en esto, que de ansiosa nomás voy adelantando. Entonces, les decía, la investigación-acción implica intervenir para producir transformaciones atendiendo a las características de esa comunidad y demás. Ahora bien, ¿qué característica tiene este tipo de intervención? El carácter participativo del que les hablaba, un carácter ético, transformador, reflexivo, dialógico, crítico, educativo, colectivo y político. ¿Qué se quiere decir con esto? Es un tipo de abordaje que lo que implica es realmente involucrar a las personas que forman parte de una comunidad o de una organización, podríamos decir, para involucrarlas en cualquier proceso de transformación que se quiera encarar dentro de una comunidad como dentro de una organización. Y esto lo estoy agregando yo, ¿no?, haciendo esta extrapolación. ¿Y qué técnicas frecuentes se pueden utilizar en este tipo de trabajos? Observaciones participantes, entrevistas participativas, discusiones reflexivas. Acerca de técnicas, cierro la charla con eso porque me parece importante contar qué técnicas se pueden aplicar justamente para este tipo de intervenciones. Técnicas que todo el mundo conoce, ¿eh? No voy a decir nada que nadie no haya escuchado o que no haya inclusive utilizado. Pero digo, me parece importante pensar esas técnicas en función del marco metodológico en el cual se insertan, ¿no? Digo, y el sentido que adquieren en función de ese marco metodológico en el cual se insertan. Ahora bien, ¿qué características tiene la investigación-acción participativa? A ver, de acuerdo, bueno, con esta autora D'Agostino, la investigación-acción, ¿sí?, que es un método de intervención, produce conocimiento, obviamente. ¿Y qué tipo de conocimiento produce? Produce un conocimiento particular que no es universalizable, justamente es un saber situado propio de una comunidad, y esto lo agrego yo, propio de una organización, construido en el encuentro con otros, y que ella dice que no se puede generalizar para otras experiencias. Yo lo matizaría, lo suavizaría un poco y diría que no puede ser tan fácilmente generalizable para otras experiencias. Muchas veces, experiencias que ocurren en una comunidad o en una organización específica pueden servir como punto de partida, como punto de inspiración para otros procesos de transformación y cambio en otras comunidades o en otras organizaciones. De lo que sí se trata, y esto sí es interesante, es que ciertas estrategias, ciertas intervenciones concretas que funcionan en un ámbito no necesariamente funcionan en el otro, aún tratándose de organizaciones o de comunidades que en principio y en apariencia uno podría decir tienen características similares, sí, pero no siempre todo es tan generalizable como creemos. Siempre hay que atender a la situación puntual en la que estamos interviniendo, ¿no? Es un saber situado, y esto es interesante. Justamente, una vez que se conoce y se construye un conocimiento colectivo dentro de una comunidad o de una organización, de ahí surge cuál es justamente la problemática o el tema a abordar. Y acá retomo un poco lo que yo decía antes, ¿no? Esta cuestión que pasa cuando tenemos que encarar proyectos o trabajos de intervención organizacional, muchas veces partimos de supuestos previos cuando intervenimos, ¿no?, desde afuera. Y eso no es recomendable, porque no necesariamente lo que uno después pueda llegar a plantear como posible estrategia de intervención y demás, resulte porque justamente no tiene que ver o no llega a lo nodal, a lo característico de esa organización en cuestión, ¿sí? Después, el conocimiento que se produce tiene que socializarse, porque esto forma parte justamente del derecho de quienes forman parte tanto de una comunidad como de una organización
a saber, ¿no? Bueno, esta intervención, primero de carácter diagnóstica y luego una intervención concreta para ayudar, apoyar, favorecer determinados procesos en una organización, tenemos, digamos, como ese derecho de saber qué conocimiento o qué resultados se han obtenido y para qué, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante cuando pensamos en el ámbito organizacional, porque el hecho de, o la necesidad de tener información, las tenemos todas las personas. Y si nosotros tenemos información, una información adecuada, ¿sí? Porque también es cierto que dentro de una organización tenemos una multiplicidad de públicos internos, que no todos tenemos que saber todo. Y esto no es negativo, esto es operativo, ¿no? Ciertos sectores tienen que tener determinada información, otros sectores tienen que tener otra información, pero porque les es relevante, ¿no? Entonces, digo, teniendo en cuenta estas particularidades que se dan dentro del mundo organizacional, es interesante que circule la información porque es una necesidad que tenemos las personas. Y en la medida en la que tenemos información y en la medida en que esa información circula por canales oficiales, lo que me parece que es interesante es tener en cuenta que en la medida en que las personas están informadas, la ansiedad baja, ¿sí? Y digamos, al calmarse esa ansiedad, uno da previsibilidad, uno puede justamente proyectar hacia dónde vamos a ir, qué es lo que va a pasar, y va generando cierta tranquilidad transitoria, porque es cierto que a medida que va pasando el tiempo, que van avanzando los proyectos, la gente va necesitando otra información. Pero bueno, en la medida en la que la información circule, eso tranquiliza, da previsibilidad, permite hacer proyecciones, mejora el clima de trabajo. La perfección no existe, obviamente, pero si la información circula, uno ve rápidamente cómo cambia el clima dentro de una organización, sector, etc. Por eso es importante que el conocimiento se socialice y, de nuevo, teniendo en cuenta estas particularidades que les mencionaba. Las organizaciones son sistemas complejos, donde hay distintas partes que conforman a esa organización y no todos tenemos que saber todo. Eso también es importante de tener en cuenta, pero la información que nos llegue tiene que ser significativa, ¿sí? Y luego, obviamente, tener, por supuesto, una mirada histórica de la organización, para poder comprender, ¿no?, el devenir, su desarrollo y demás. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Cualquier cosa ustedes me van avisando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el bendito análisis institucional que lo vengo prometiendo desde hace un rato y no estábamos llegando? A ver, el análisis institucional es un movimiento teórico, práctico, que nace en Francia en los años 40. Se vincula con la psicoterapia, con la psiquiatría, como les mencionaba. René Luró y Apasad, que es otro autor que después va a aparecer, son los que le ponen un nombre a esta teoría, ¿no? Y la llaman análisis institucional. Y dicen que es una corriente teórica, metodológica que surge en los años 60. Pero lo que es cierto es que el antecedente de todo este movimiento del análisis institucional está en los años 40. Es previo a Luró y a Apasad. Pero bueno, digamos, ellos le ponen como un nombre. Acá en la Argentina, autores como Pichon Rivière, que está totalmente asociado a la psicología social y al psicoanálisis, también, digamos, retoma conceptos que son propios o categorías operativas que son propias del análisis institucional. A ver, el análisis institucional lo que hace es, como lo indica su nombre, realizar un análisis acerca de los grupos, de las instituciones, propone métodos de intervención y de análisis concreto. Es una metodología que, digamos, que tiene una fuerte impronta de intervención, ¿no?, que tiene que ser practicada por un experto, por alguien que esté especializado, a partir de una demanda específica de una institución, ¿no es cierto? El análisis institucional también se conoce con el nombre de socioanálisis institucional. Cualquiera de los dos nombres, digamos, son válidos y son correctos. Análisis institucional o socioanálisis, ¿sí? Y básicamente implica el análisis o socioanálisis institucional un dispositivo que se basa en una dialéctica permanente entre lo que se llama lo instituyente y lo instituido. Y esto vamos a ver que es un nodo central de esta perspectiva, porque justamente es acá donde nosotros podemos pensar los procesos de cambio dentro de una organización. Y vamos a ver por qué, voy a tratar de argumentar y de explicar por qué, a ver si están de acuerdo. A ver, como les decía, el análisis institucional lo aplica a la psicología institucional, ¿sí?
Es un método de intervención social concreto en el terreno, que interviene tanto en grupos, en instituciones y demás. Y como lo dicen Lapasad y Luró, es un análisis que se basa en observaciones, en documentos, que se centra en las instituciones, ¿sí? Y lo que se analiza son las prácticas sociales de grupos, organizaciones y de instituciones. Y lo que es fundamental, el análisis institucional, al igual que la investigación-acción, produce un saber situado, un saber que es específico de una organización. Y hago mucho hincapié en esto, porque a veces caemos en la tentación de aplicar modelos prefabricados o prearmados para pensar formas de intervención en distintos tipos de organizaciones. Si bien no está mal contar con guías, con modelos, lo que no hay que perder nunca de vista es que el análisis de cualquier institución u organización, digamos, es in situ, es propio. Hay características propias que no podemos pasar por alto. Aún en instituciones o en organizaciones que podamos decir, pero son muy parecidas o tienen, digamos, muchos rasgos en común, siempre va a haber algo que las diferencie. Por lo tanto, lo que puede funcionar en una puede no funcionar en la otra. ¿Sí? Esto que, a ver, de nuevo, yo a veces me siento como cuando uno va a visitar a la nutricionista o al nutricionista y le pregunta, bueno, mira, estoy comiendo mal, ¿qué puedo hacer? Que nos dicen cosas que sabemos, pero que necesitamos que nos las recuerden, tomar agua, digamos, salir a caminar o hacer algún tipo de actividad física que nuestro cuerpo nos permita hacer. Bueno, digo, ese tipo de cuestiones que nos pasan cuando vamos a un nutricionista, que, digamos, nos dice cosas que ya sabemos. Bueno, yo estoy haciendo un poco como lo mismo, decir cosas que seguramente ustedes ya saben, pero que a veces las perdemos de vista, ¿sí? Las pasamos por alto. Entonces, lo instituido, lo instituyente y la institucionalización. Estos son tres conceptos, podríamos decir, tres categorías que son centrales, ¿sí?, del análisis institucional, y es en función de estas tres categorías o de estos tres conceptos que nosotros podemos pensar procesos de cambio organizacional. ¿Por qué? Porque fíjense que primero analizando la base, el orden social establecido, después eso impacta justamente en las organizaciones, en los grupos y demás. Como habíamos dicho antes, estamos atravesados institucionalmente, ¿sí? Entonces cualquier cambio o análisis que hagamos en esa base institucional va a repercutir en el conjunto de prácticas, costumbres y demás de una organización, de un grupo, etc. Entonces, ¿qué es esto de lo instituido, lo instituyente, la institucionalización? Para hacerlo fácil, no complicarnos, y acá por eso yo aclaré que no soy psicóloga ni psicoanalista como para tener, digamos, esa precisión en el sentido de ahondar técnicamente y profundamente desde ese campo, sino que lo voy a hacer desde el campo de la comunicación y justamente lo que a mí me sirve retomar de estos conceptos. ¿Y qué tienen que ver con esto? Lo instituido dentro de una institución. Cuando nosotros entramos, ¿sí?, a hacer análisis institucional, ¿con qué nos encontramos? Con lo instituido, con lo que está normalizado, con el sistema de normas, de objetivos que rigen, que sostienen, que organizan, ¿sí?, a una institución. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Siempre que vamos a hacer análisis institucional, ya sea en una institución educativa, en una institución con fines de lucro o comercial, o como quieran llamarla, digo, siempre lo que con lo primero que nos vamos a encontrar es con lo instituido. Lo instituido que es, bueno, este sistema de normas y objetivos que están instalados y que en base a eso funciona, digamos, una organización. Acuérdense que la institución es la base, es el orden. Bueno, es ese orden que está sosteniendo a una organización y demás. Ahora bien, es como el elemento positivo, es lo que está funcionando. Lo instituyente. Y acá es donde, digamos, tenemos que prestar siempre atención. Lo instituyente es eso que está potencialmente dentro de una institución, ¿sí? Que está dentro de una institución no como algo positivo, sino que puede ser una negatividad porque puede ir en contra de lo que está instituido, ¿sí? Y que básicamente lo que hace su instituyente es manifestar que no hay consenso absoluto dentro de una institución. Nunca ningún sistema de normas, nunca ningún objetivo universal que esté sosteniendo a una forma institucional, una organización, etc., nunca se instituye de una vez para siempre. Siempre es discutido, es puesto a prueba, es combatido en muchos casos cuando no se está del todo, cuando no hay ningún tipo de acuerdo en relación a un sistema de normas o objetivos que se han planteado.
Y básicamente es ahí en lo instituyente, ¿sí?, donde hay que buscar la posibilidad de cambio. Esto es, tratar de hacer de eso que es una negatividad actuante un factor que pueda justamente resultar favorable para poder instaurar ciertas prácticas de cambio dentro de una organización. Si no quedarnos solamente con la negatividad actuante, sino justamente ver cómo esa normatividad que es negativa, porque no necesariamente se condice con lo que está establecido, puede funcionar, digamos, de una manera que resulte favorable para la institución. Entonces, ahora bien, ¿sí? Lo que dicen los autores que se inscriben dentro del análisis institucional es que justamente gracias al instituyente, ¿sí?, las personas que forman parte de una organización pueden justamente discutir, poner en tela de juicio cierto sistema de norma de comportamiento instituido, y justamente lo que esto favorece es el devenir de la institución, ¿sí?, el devenir, el cambio, que no necesariamente tiene que ser algo negativo, tiene que ser positivo. Y la institucionalización, ¿qué es lo que genera en todo este proceso? Justamente lo que hace es hacer una síntesis entre lo instituyente y lo instituido, y lo que se va a tratar es estas fuerzas instituyentes de cambio, tratar de naturalizarlas, ¿sí?, para transformarlas en nuevas normas dentro de una institución. Este fenómeno, o este proceso más que fenómeno, este proceso, esta dialéctica entre lo instituido, lo instituyente y la institucionalización es permanente. Lo que es interesante es poder identificar estas tres categorías, o sea, qué es lo instituido, qué es lo instituyente, o qué es lo que está ahí presionando como instituyente, y cómo se puede institucionalizar, ¿sí? Fíjense que son categorías que no sé si son de las más utilizadas para pensar justamente el análisis organizacional y el campo hoy del cambio concretamente en las organizaciones. No digo de nuevo que es una metodología nueva ni novedosa porque tiene un montón de años de circulación, pero creo que, por lo menos por mi recorrido y por mi experiencia, siempre nos familiarizamos con otro tipo de bibliografía. Esta nos obliga, con otro tipo de teoría y metodología, ¿no? Y esto nos obliga a pensar desde otro lugar, que es mucho más complejo también, pero es muy rico, por decirlo de alguna manera. Básicamente porque nos permite fijarnos en aquello que no está explícito o manifiesto, ¿sí? Bien, y que lo podemos inferir justamente a partir de lo que sí está instituido o está manifiesto. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente la investigación-acción, que es de la psicología comunitaria, y el análisis institucional, que es de la psicología institucional? A ver, ambos métodos cuestionan cierta investigación tradicional, ¿no? Digamos, más de corte conductista, administrativo y demás. Tanto el análisis institucional como la investigación-acción hacen mucho hincapié en la historia de una institución, pero también en la historia de las subjetividades, ¿no?, de las personas que están involucradas en ese proceso. ¿En qué se diferencian? El análisis institucional no toma un objeto o comunidad concreta, sino que trabaja justamente sobre instituciones, mientras que la investigación-acción sí toma las comunidades, ¿sí? Y algo que es sumamente interesante es que ambos, la investigación-acción y el análisis institucional, pretenden abordar un campo de problemas, ¿sí?, pero desde lo interdisciplinario, ¿sí? O sea, esto es tomar criterios epistemológicos, categorías conceptuales provenientes de distintas disciplinas, para poder hacer un análisis lo más completo posible de problemáticas que son complejas, digamos, ¿no es cierto? Y que tienen que ver no solo con aspectos, digamos, objetivos, sino también con cuestiones subjetivas, ¿sí?, que tienen que ver con los actores que se encuentran involucrados. Entonces, acá sí ya empezamos a bajar a cuestiones más concretas. Todo muy lindo con toda esta historia de los conceptos, con todo esto de la investigación-acción y del análisis institucional, pero ¿cómo lo aplicamos? O sea, todo muy lindo lo instituido, lo instituyente, o no estoy muy de acuerdo, o sí estoy muy de acuerdo, pero ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, a ver, hay un cierto consenso acerca de las distintas dimensiones que tenemos que analizar desde esta perspectiva dentro de una institución. Estas dimensiones de análisis que yo tomo, lo tomo de un psicólogo justamente que durante muchísimos años se ha dedicado al análisis institucional, no es el único, digamos, hay muchos otros que también trabajan en esta línea, y que más o menos podríamos decir así, estas dimensiones que yo voy a mencionar,
están aceptadas, digamos, como las dimensiones básicas que tenemos que contemplar a la hora de trabajar con este tipo de metodología, que es la del análisis institucional. La primera de ellas es la dimensión histórica. Cuando ingresamos a una institución, lo primero que tenemos que hacer es ver la historia que quedó documentada, como también lo que se llama la historia mítica, esa historia que tiene que ver con los orígenes, ¿no? con lo que heredamos de los fundadores de esa institución, y que no siempre está documentada, ¿sí? Por escrito, por decirlo de alguna manera. Entonces, a lo primero que le tenemos que prestar atención es a esto, a la historia, no perder de vista nunca la historia, ¿sí? de la institución en cuestión. Por el otro lado, la dimensión material, funcional, por supuesto, los aspectos económicos, tecnológicos, etc. ¿Sí? Perdón, escuché, no sé si me están escuchando bien, ¿estamos bien? Escuché con un micrófono abierto, pero me pareció a mí. A ver, no sé si me pareció. A ver, dejo de compartir un segundito porque escuché como un micrófono abierto. No sé si me querían decir algo. No, me pareció, nada más. Bueno, ustedes cualquier cosa me van avisando, por favor, ¿eh? Vuelvo a compartir donde había dejado. Bueno, les decía entonces, este tema de las dimensiones del análisis. La dimensión material y funcional, aspectos económicos, tecnológicos, recursos con los que contamos, humanos, materiales, por supuesto, todo eso hay que analizarlo. Después hay una dimensión política a tener en cuenta, y que tiene que ver con las relaciones de poder, cuál es la estructura o la forma que adopta esa institución, digamos, si es extremadamente verticalista, si intenta ser más autocrática o menos verticalista, si intenta fomentar un tipo de verticalismo pero con cierto liderazgo democrático. Bueno, ¿cómo se dan estas relaciones de poder? ¿Sí? Esto es fundamental y es lo básico, ¿no? Lo histórico, lo material, las relaciones de poder, o el organigrama, o la estructura jerárquica, etc. Después tenemos la dimensión afectiva, que esto es fundamental. Lo afectivo tiene que ver con los vínculos entre las personas que forman parte de una institución barra, vamos a decirle, organización, ¿no? Y concretamente, esta dimensión afectiva tiene que ver con vínculos positivos, pero también con vínculos que no son tan positivos. Y esta dimensión afectiva que tiene que ver con lo vincular es fundamental dentro de una organización. A ver, ¿por qué digo que esto es fundamental? Justamente cuando nosotros trabajamos desde el campo comunicacional, habilidades comunicacionales, competencias comunicacionales, hablamos de competencias lingüísticas, paralingüísticas, técnicas, ideológicas, culturales, etc. Pero una de las dimensiones que tenemos que tener en cuenta, una de las determinaciones que tenemos que tener en cuenta en cualquier proceso vincular, ¿sí? son las determinaciones afectivas. ¿Por qué? O PSI, como se le llama. PSI de PSI de psicológicas. Bueno, estas determinaciones afectivas son fundamentales en cualquier proceso vincular, porque justamente pueden actuar de manera que favorecen un proceso, digamos, de vínculo con los demás, o que lo obstruye, ¿no? ¿Cuántas veces decimos o pensamos, cuando me lo decimos, bueno, esta persona lo que dice no está tan mal, pero yo la verdad que no la soporto, no la tolero, así que no voy a hacer caso mucho de lo que está diciendo? Bueno, ahí lo que está entrando en juego es la dimensión afectiva. Entonces digo, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y lo mismo lo inverso, ¿no? Bueno, por ahí no estoy muy de acuerdo con lo que dice esta persona, pero la verdad es que me encanta, me cae bárbaro, y bueno, le dejo pasar esto, o algo de esto que está diciendo lo voy a tomar en consideración, por el hecho de que me cae bien y tengo afinidad con ella. Estas cosas sabemos que pasan. Entonces la dimensión afectiva es fundamental. Y yo acá le salté de lo vincular a lo comunicacional, porque me parece que hay un vínculo que es fundamental y que yo no explicité, y es que la base de cualquier vínculo, de cualquier interacción social, de cualquier relación afectiva, es la comunicación. ¿Se entiende? La comunicación es interacción. Para poder vincular con los demás, para poder interactuar con los demás, necesitamos primero manejar un código lingüístico en común, eso sin dudas. Pero no solo eso, sino también otras cuestiones, pero que van más allá de lo estrictamente lingüístico, pero que sí tienen que ver con lo comunicacional. Entonces la comunicación es la base de toda relación vincular, de toda relación afectiva. Por eso hablé justamente de las determinaciones afectivas y de cómo influyen, digamos, en lo vincular, ¿no? La comunicación en lo vincular. Luciaca pregunta, dice, ¿acá entrarían las suborganizaciones informales? Mira, sí, esto que vos llamás suborganizaciones informales también son objeto de análisis.
sin ningún lugar a dudas, y también pueden ser tranquilamente objeto de análisis, del análisis institucional, valga la redundancia. Porque ahí lo que vos vas a analizar es, en ese tipo específico de suborganización informal que vos me estás mencionando, cuál es su dimensión histórica, cuál es su dimensión material, porque la tienen. Ya sea que vos me digas, no, mira, materialmente no tienen nada, o en términos de la dimensión política, o, ay, no, mira, está todo re desestructurado. Digo, obvio que es objeto de análisis o puede serlo. Sin dudas, digo, este es un tipo de análisis, el análisis institucional, que se aplica a grupos sociales pequeñísimos también. Digo, ya nos vamos por fuera del concepto de institución, digamos, y sirve para aplicarse sin ningún lugar a dudas. Sí. Bien. Otra de las dimensiones del análisis, la famosa dimensión simbólico-imaginaria, que digo la famosa, ¿en qué sentido? Quise subrayar la importancia que tiene porque atraviesa a todas las demás. Y acá me parece que es el punto fuerte del análisis institucional. Analizar esta dimensión que tiene que ver con representaciones, que tiene que ver con códigos compartidos por una organización, esos códigos, esas representaciones, esos valores que compartimos con otros miembros de la organización, no necesariamente están escritos. ¿Se entiende? O sea, no los vamos a encontrar en un documento específico de la organización en cuestión. No, son códigos, son representaciones que guían pensamientos, que guían prácticas, que se van transmitiendo de generación en generación, digamos, dentro de la organización, y que justamente son las que permiten comprender ¿sí? Las prácticas, los intercambios y las formas de funcionamiento que tienen ciertas organizaciones. Entonces digo, esta dimensión simbólico-imaginaria es sumamente importante, porque no la vamos a ver explícitamente en un documento, pero sí la vamos a poder ver, inferir, digamos, y darnos cuenta si analizamos las prácticas, los intercambios y demás, ¿no? ¿Qué representaciones están funcionando dentro de esa organización? ¿Qué códigos compartidos tienen las personas que forman parte de esta organización? A ver, si hablamos de lo simbólico imaginario, y esto ya sí es un agregado mío, tenemos que hablar del concepto de imaginarios sociales, ¿sí? ¿Y qué son los imaginarios sociales? Los imaginarios sociales son construcciones sociohistóricas, son representaciones, imágenes, fantasmas, temores. El imaginario social tiene una particularidad, muchas veces está conformado por recuerdos, ¿sí? Por temores que tienen que ver con cosas que pasaron, efectivamente, pero muchas veces son temores o son, digamos, representaciones o recuerdos que no necesariamente sabemos, digamos, si tienen un anclaje en una situación real o que ocurrió efectivamente, sino que son como temores que se van transmitiendo, digamos, de generación en generación, por decirlo así. Estos imaginarios sociales son tanto conscientes como inconscientes, ¿sí? Y que lo que hacen es justamente guiar el hacer y el decir y el pensar dentro de un colectivo social, ¿sí? Y justamente lo que hacen es construir sentidos compartidos que permiten construir identidades que uno puede justamente reconocer como tal a partir de diferenciarlas de otras. Y estas identidades delimitan territorios, delimitan fronteras y pueden ser favorables para el control social en periodos de crisis, ¿sí? Entonces digo, el tema de los imaginarios sociales, esta dimensión simbólico-imaginaria, es sumamente interesante para pensar dentro de las organizaciones, porque son representaciones, códigos, imágenes, temores, que están operando ahí, digamos, en lo que se hace, en lo que se dice y en lo que se piensa dentro de una institución y, me atrevo a decir, dentro de una organización. Lo que deberíamos decir es, estas representaciones, estas imágenes, estos fantasmas, forman parte de esa base de orden, digamos, que establece la institución y que afectan después a los comportamientos organizacionales y demás. ¿Sí? Si ustedes no entienden algo, por favor me van preguntando, ¿sí? Lo mismo si por ahí voy muy rápido y demás. Trato de ser lo más, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, por supuesto, pero trato de ser como lo más, dedicarle como un tiempo a cada una de las cuestiones para que se entienda, pero sé que tengo esta tendencia a hablar rápido y eso es un problema. Así que cualquier cosa, obviamente me van avisando. Bien, todo bien por el momento, buenísimo, buenísimo, me alegro.
Bueno, ya les prometo que vamos entrando como en esta recta final, ¿sí? Después obviamente todas las dudas, consultas y todo lo que les haya surgido, por supuesto, me pueden ir escribiendo por el chat y lo vamos recuperando. Bien, dentro de esta dimensión que tiene que ver con lo simbólico y con lo imaginario, acá sí pego un salto y me voy más para lo que tiene que ver con una mirada psicoanalítica. Que de nuevo, no soy psicoanalista, así que soy muy respetuosa de estos conceptos, y de nuevo, es como la interpretación y el uso y la apropiación que hago de estas categorías para pensar desde la comunicación organizacional ciertos procesos de diagnóstico, de comprensión, pero de intervención también posterior para pensar en algún tipo de cambio organizacional y demás. Bien, la resonancia fantasmática es un concepto muy complejo, ¿sí? Yo solamente voy a tomar algunas cositas para completar esta idea del análisis de lo simbólico y de lo imaginario. ¿Y por qué retomo este concepto de resonancia fantasmática? Porque miren, yo esto lo vinculo con lo que usualmente llamamos los procesos de rumor o de chismes dentro de una organización y que tanto daño hacen, ¿sí? La proliferación de rumores, el control de rumores, la verdad es que en el ámbito organizacional es una tarea muy compleja. Hay estrategias, por supuesto, concretas que se pueden aplicar para desfavorecer, o sea, para, digamos, desalentar sería la palabra, para desalentar estos procesos comunicacionales vinculados al rumor. ¿Qué acciones concretas? Una muy básica. Canales formales de comunicación por los cuales circule la información debida dirigida a los sectores que tiene que llegar, y esa circulación de información tiene que darse dentro de un tiempo, forma determinado, ¿no? Porque si a mí me llega una información que me es útil, pero me llega 3 días después de lo que me la tendría que haber recibido, y estamos en un problema. Entonces digo, la información tiene que circular formal, por las vías correspondientes, que tienen que ser de un acceso fácil, digamos, inmediato por parte de quienes forman parte de una organización. Tiene que ser una información significativa para cada uno de los públicos internos de la organización y llegar en tiempo y en forma. ¿Sí? Tiene que ser veraz, oportuna, etcétera, etcétera. Bien, una política de esas características, unas, digamos, acciones comunicacionales concretas de esas características, ayudan, ¿sí?, a desalentar a los rumores, chismes que puedan circular en una organización. Ayudan, no es que los eliminan de una vez y para siempre, ayudan a calmar ansiedades y demás. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cuando nos encontramos con fenómenos de estas características es: ¿por qué determinados rumores o determinados chismes logran tener tanta resonancia, digamos, dentro de una organización, y por qué cuesta tanto erradicarlos, aún cuando llega información oficial que desmiente eso que está circulando de manera informal? Bueno, acá tenemos un primer problema, y es que el rumor no siempre es falso, ¿sí? Eso es un primer problema. Los rumores no siempre son falsos, o no siempre tienen un origen de falsedad, o no siempre están pensados para distorsionar con intencionalidad una situación. A veces sí, a veces los rumores son infundados, son generados para crear confusión, sí, ocurre, pero muchas veces no. Lo que sí ocurre es que un rumor que en su origen es, o por decirlo de alguna manera, retoma informaciones que son ciertas, lo cierto es que a medida que empieza a circular, empieza a tener deformaciones o ciertos desvíos que lo apartan de esa primera versión que era un poco más ajustada respecto de cierta información veraz, por decirlo así. El rumor, como ustedes saben, es un fenómeno comunicacional muy asociado a la informalidad y a esa información que no está chequeada, ¿sí? El rumor tiene esa característica. Ahora, lo que es cierto es que aunque esa información no chequeada, muchas veces los rumores no son mentiras, ¿sí? Entonces digo, eso está bueno también contemplarlo. Ahora, ¿por qué los rumores logran prender dentro de una organización más que otros, aún cuando uno dice, pero esto es irracional? Bueno, a ver, acá tiene que ver con el tema de los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas son construcciones psíquicas individuales, ¿sí? Los fantasmas pueden ser temores, pueden ser recuerdos,
pueden ser, digamos, proyecciones que hacemos en un futuro, ¿sí? De cosas que todavía no pasaron. El fantasma siempre es una creación, digamos, individual, psíquica e individual. Cuando uno dice, ay, esta persona vive en un mundo de fantasías, o tiene cada fantasía, nunca escucharon decir ese tipo de cuestiones, esta persona vive en una realidad paralela, vive en su mundo de fantasía, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces, ¿no? Hablar de la fantasía, de los fantasmas, fantasía, está todo vinculado. A ver, la fantasía, lo que podemos llamar fantasía o fantasma, no necesariamente es algo falso, ¿sí? O aún cuando se ha imaginado, cuando no exista concretamente en la realidad, esa fantasía, esa idea, esa aspiración, ese temor, ese miedo, tiene una existencia concreta dentro de nuestra individualidad psíquica. Nosotros tenemos temores, ¿sí? Tenemos, digamos, nos representamos ciertas situaciones que nos dan temor, tenemos alegrías, tenemos varios fantasmas, fantasías en nuestra realidad psíquica individual, ¿sí? Que no es que sean falsas o verdaderas, no se miden por ahí, es una realidad psíquica que nosotros tenemos como realidad psíquica. Ahora bien, en el caso de los temores o de aquello que nos genera cierta incomodidad, Ansié, que es el autor del cual, que es digamos, una persona que está totalmente emparentada con la psicoterapia y de corte psicoanalítica, lo que va a decir es justamente esto. Digamos, dentro de una organización, por ejemplo, cuando un rumor o cuando un chisme logra prender y logra generar reacciones, es porque los miembros de esa organización resonaron con ese chisme. Resonaron quiere decir, lo voy a decir de una manera incorrecta, si hay un psicólogo en la sala me pone un 1 y me manda a leer y tiene razón, voy a ser incorrecta en lo que voy a decir conceptualmente, pero para que se entienda. Uno resuena porque se siente interpelado por eso que está circulando, porque hay como una suerte de, me siento, digamos, identificada con eso que está circulando, lo creo porque yo también lo pienso, lo siento y lo vivo así, digamos. Entonces, justamente el tema de la resonancia fantasmática lo que implica es que muchas veces el temor, las inquietudes, el malestar de uno de los miembros logra resonar, logra, digamos, adherencia, por decirlo así, del resto de los miembros de la organización. ¿Por qué? Porque justamente comparten ciertos temores, cierto malestar o cierta inquietud respecto de algún tema. Último desvío que hago y les prometo que ya después empiezo a cerrar porque nos vamos acercando a la hora. Concretamente, lo vimos en el caso de la pandemia. Digo, cuando circulaban en términos sociales, en redes sociales, medios y demás, un montón de informaciones no verificadas acerca de la vacuna, de los efectos, de los intereses de los laboratorios y demás. ¿Por qué había tanta, por decirlo así, por qué hubo tantas personas que adherían a esas ideas? Porque esas ideas lo que hacían era poner de manifiesto los temores de una gran parte de la población, y esa desconfiar de los intereses pecuniarios, digamos, o económicos de cierto sector que tiene que ver con el de la medicina, los laboratorios y demás, cierta desconfianza a las fuentes oficiales provenientes de los gobiernos, porque lo que estaba operando, y ahí aparecen los imaginarios, son ciertas ideas acerca de qué se esconde la información y siempre se cuenta a medias, por más que sea oficial. Bueno, ahí tenemos todo un mundo de análisis que es súper complejo, porque más de uno de ustedes me podría decir, bueno, pero esos temores no son tan infundados. No, claro que no. Ese es el problema. Lo que pasa es que, bueno, digamos, después adquieren un grado de resonancia y de deformación que sí son complicados para pensar no solo una dinámica de la escala que les plantea la pandemia, sino también para pensar ciertas dinámicas que se dan en el ámbito organizacional. Entonces, la resonancia fantasmática tiene que ver con esto, con fantasmas, con fantasías que resultan convocantes dentro de una organización y que generan resonancia, digamos, y que generan adherencia, ¿no? Por eso digo, este tema de la resonancia fantasmática nos tiene que servir para analizar dentro de una organización, dentro de lo que es lo simbólico y lo imaginario, por qué, digamos, hay ciertos temores, ciertas ideas o ciertos preconceptos instalados que no sabemos bien de dónde vienen, o que en principio nos parecen muy infundados. ¿Sí? Bien, si se entendió, continúo, no veo ninguna duda, continúo. A ver, las técnicas empleadas, y les prometo que con esto cierro, las técnicas empleadas para el análisis institucional. Las técnicas que yo les voy a presentar ahora son todas técnicas que ustedes seguramente han escuchado mencionar,
pero que, digamos, siempre está bueno mencionarlas, recordarlas, como para volverlas a poner en agenda si es que no las teníamos. Estas técnicas justamente nos sirven, ustedes saben, para recabar información que después, bueno, tendremos que sistematizar, que tendremos que analizar para comprender una realidad organizacional y, después de esto, intervenir para favorecer procesos de cambio y demás. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, a ver, la primera de ellas es la observación simple. Digo, cualquier proceso de intervención, de indagación, de investigación, me atrevo a decirles, porque al fin y al cabo acá uno también indaga, averigua, quiere producir conocimiento sobre, en este caso, no sé, una realidad organizacional. Lo que hace es observar, ¿sí? Siempre se parte de una observación. La observación simple, ¿sí?, tiene que ver justamente cuando no hay, por decirlo así, una intermediación entre quien va a indagar algo y los datos que va a buscar. ¿Qué quiero decir con esto de la observación simple? Muchas veces nosotros, sin querer, podemos tener acceso a mirar ciertas situaciones, a observar ciertas situaciones sin una preparación previa. Digamos, si queremos hacer, no sé, análisis de una organización política, de un partido político, que lo podemos pensar tranquilamente como una organización, nosotros podemos ir y espontáneamente presentarnos para ver una charla, una conferencia, que puede dar algún político, digamos, que se destaque dentro de esa organización. Bueno, eso es una observación simple. Nosotros vamos, accedemos a un conjunto de datos, de comportamientos, de códigos, entre otras cosas, y lo hacemos a partir de una observación que se da sin intermediarios, sin preparación, sin que yo tenga que preguntar, ay, quiero ir a ver. No, paso, lo veo, digo, y ocurre. Lo mismo pasa en el ámbito organizacional. Nosotros somos personas que estamos atravesados, como decíamos, institucionalmente, pero que también formamos parte de una multiplicidad de organizaciones, como empleados, como usuarios, como clientes, etc. Y uno como cliente, como usuario, como miembro, ve muchas veces situaciones o dinámicas que surgen de una observación simple, pero que detectamos rápidamente ciertas cuestiones que nos llaman la atención, ¿sí? Muchas veces se puede pensar que este tipo de observación es superficial, ¿sí? O bueno, es una observación casi espontánea o superficial. No, muchas veces, digamos, puede dar una obtención de datos mucho más interesante de lo que creemos. Y lo central de la observación simple es que quien observa pase lo más desapercibido posible, ¿sí? Para tratar de obtener, digamos, información de una manera pura, por decirlo así, sin que se vea alterada, digamos, por la presencia de quien está observando. Distinto es el caso de la observación participante. La observación participante es un tipo de observación que implica acá sí pedir permiso y decir, yo quiero venir a observar cómo están trabajando, quiero formar parte del grupo de trabajo de ustedes, quiero, digamos, tener como un registro para comprender y demás. Yo siempre digo que, a ver, que estoy en el ámbito de la educación, digo como por ejemplo cuando en una escuela un directivo dice, bueno, quiero participar de la clase, quiero venir, ver la dinámica, cómo están trabajando. Bueno, obviamente que esto es complicado, ¿por qué? Porque justamente cuando hablamos de observación participante, estamos hablando de que la persona que va a ir a observar tiene que blanquear, que es un externo que tiene que ir a observar una determinada dinámica porque no pertenece a ese contexto, ¿no? Entonces, la observación de alguien que es externo, ¿qué es lo que va a generar? Y algún tipo de alteración en esa dinámica. No es lo mismo si nos están observando y sabemos que nos están observando, que si no sabemos. ¿Sí? Digo, esto ocurre. El tema de la observación participante requiere mucha preparación, fundamentalmente para generar cierto lazo de confianza, digamos, entre quien va a observar y los que son observados. ¿Sí? Es un trabajo, es un proceso, lleva tiempo. No es que yo llego a un lugar y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Paula, vengo a hacer una intervención de estas características y quiero observar, a ver, quiero estar con usted. Va a costar un poco, eso se tiene que construir, por eso estos procesos de intervención llevan tiempo, ¿sí? Y no siempre las organizaciones le dedican recursos porque justamente lo consideran, bueno, una pérdida de tiempo, y a veces es necesario dedicarle un tiempo para poder entender y comprender las dinámicas institucionales. Bien, otro de los métodos, de los métodos no, de las técnicas, la entrevista cualitativa.
La entrevista cualitativa es una conversación, como ustedes saben, extendida entre alguien que pregunta y otra persona que responde. Suelen ser preguntas, digamos, abiertas, donde se les da la posibilidad a la persona entrevistada de poder desarrollar algún aspecto o cuestión que es relevante, digamos, para, digamos, el trabajo que estamos haciendo de análisis institucional. Y, a ver, si queremos respuestas de un corte más cerrado o estructurado, deberíamos realizar encuestas, ¿no? Digo, la entrevista es algo que justamente a lo que apunta es a poder reconstruir los significados que se transmiten en esa entrevista, no solo por lo que se dice, sino también por el contexto, por cómo sea esa entrevista. Por eso se recomienda muchas veces, por supuesto, tratar de tener un registro de esa conversación grabado, sonoro, pero a la vez, si no nos da para hacerlo en el momento, inmediatamente después de terminar la entrevista, hacer anotaciones, ¿sí?, de cuestiones que percibimos mientras la persona estaba hablando, se la notaba nerviosa, o se la notaba muy cómoda, o se la notaba disgustada. Digo, estas cuestiones son importantes para justamente después poder reconstruir un cuadro de situación. Bueno, las entrevistas cualitativas tienen distintas formas. Pueden ser informales, digamos, establecemos una conversación sin una pregunta o sin un cuestionario que tenga al lado. Puede ser pautada sobre un tema específico, decir, bueno, mira, yo con vos quiero hablar de, no sé, el tema de la capacitación de los empleados de esta organización. Bueno, tenemos que hablar específicamente de capacitación. O también puede ser focalizada, que son entrevistas que ya sí tenemos un cuestionario al cual nos ajustamos, pero ya no es sobre un único tema, puede ser sobre varios temas. Una de las cuestiones que se recomienda cuando realizamos entrevistas es siempre tener una hojita de ruta al lado acerca de los tópicos o temas que queremos trabajar. Pero aún, aunque estemos haciendo una entrevista súper estructurada con preguntas concretas que sí o sí tienen que aparecer y que tenemos que hacer, es muy importante darnos el tiempo de no estar tan pendiente de lo que tenemos que preguntar, porque nos agarra la desesperación, ¿no? Hay que preguntar esto y dejamos de escuchar. Nosotros tenemos que escuchar porque de repente, en alguna respuesta que nos están dando, nos están diciendo algo que es nodal, y si no lo repreguntamos, queda así mencionado y no lo pudimos profundizar. Entonces, seguir un cuestionario, seguir una cierta lógica de preguntas, perfecto, pero darnos la chance de escuchar, porque a veces una repregunta, ¿sí?, nos hace comprender mucho más de que si preguntáramos bien ajustadito lo que tenemos anotado, ¿sí? Obviamente que esto es un trabajo que se aprende con los años y después de mucho tiempo de ir haciéndolo, uno como persona que está entrevistando a otra aprende a desarrollar esta habilidad de la escucha activa. Sí, tengo que cumplir con este cuestionario, pero no pierdas el eje de lo que está diciendo porque es una repregunta que te puede salvar la entrevista, digamos, ¿no? Y que si no la haces, bueno, no es que no te sirva, pero te queda un poco ahí como descolgado ese tópico que hubiera sido bueno profundizar. Luego, las entrevistas tienen distintos tipos de preguntas. Preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura, cuando se le pide a una persona que categorice o que liste ciertos conceptos, preguntas de contraste que implican justamente comparaciones, ya sea por similitud o por diferencia. Y después también tenemos distintas maneras de realizar la entrevista. Puede ser de manera presencial o no presencial, ¿sí? Generalmente este tipo de entrevistas, si hacemos análisis institucional, es recomendable que sean de manera presencial. Pero bueno, a veces por las características del entrevistado y demás, tienen que ser telefónicas o tienen que ser por, digamos, alguna plataforma tipo Zoom, Meet y demás, y no tenemos muchas chances. Después el famoso método FODA, que este es muy interesante, como ustedes saben, se les dice el método FODA, pero es una técnica. FODA significa justamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El FODA, uno de los errores que muchas veces se comete cuando lo aplicamos, es que es la persona que observa la que establece cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. No es como si yo voy a hacer una observación de una institución y digo, ah, bueno, las fortalezas son estas, las debilidades. A ver, sí, uno como persona que va a observar una institución, sin dudas que se va, digamos, figurando cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Pero lo cierto es que estas fortalezas, estas oportunidades, estas debilidades, estas amenazas, tienen que co-construirse con las personas, con la institución a la que estamos yendo a trabajar, digamos, y a intervenir, a comprender para intervenir.
es bueno que se co-construya para que justamente esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y amenazas estén construidas de una manera genuina que se ajuste y que produzca un saber situado específico para esa organización. Porque de repente yo puedo decir, como observadora, la fortaleza de esta institución es tal cosa, pero adentro no lo están percibiendo así. Entonces, bueno, ¿por qué no lo están percibiendo así? ¿Qué pasa ahí? Digamos, ¿por qué no están viendo que esto lo están haciendo bien? Bueno, digo, esto es lo importante del FODA, poder co-construir, ¿sí? Y acá hay una serie de preguntas para aplicarlo. Las fortalezas, ¿cómo sabemos de las fortalezas? ¿Qué hacemos bien? ¿En qué nos destacamos? ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Las oportunidades, bueno, ¿qué recursos se pueden utilizar para mejorar? Las debilidades, ¿qué es lo que se puede mejorar? Y las amenazas, ¿hubieron cambios? ¿Qué cambios ocurrieron? ¿De qué manera nos impactan? Bueno, estas respuestas se tienen que co-construir entre qué va y las personas que participan justamente de la institución a la que vamos a analizar. Y a modo de cierre, a ver, las perspectivas tomadas en cuenta son interesantes, ¿por qué? Porque se concentran no solo en las potencialidades y aspectos conscientes, manifiestos, concretos de una institución, sino también en aquello que está latente, que está inconsciente, que está ahí reprimido, tratando de salir, y que nos permite comprender muchas veces eso que vemos que ocurre, pero que en principio cuando uno ve ciertas conductas, ciertas prácticas dentro de una institución, no hay una causa aparente de por qué eso es así. Claro, pues la causa aparente por ahí no es tan aparente, está más atrás, hay que ir a buscar más abajo, más adentro. Entonces digo, el análisis institucional, a partir del análisis de lo simbólico, del imaginario, de los fantasmas, de las fantasías, de los temores, etc., nos permite acceder a esa parte que no está tan accesible. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que permite? Permite abordar y esclarecer problemáticas objetivas, esto es lo concreto que vemos que está pasando, pero también representaciones y experiencias subjetivas que están y que resuenan al interior de una institución. Era lo que le decía a los rumores. Bueno, es una institución muy chismosa, donde hay muchos rumores. Bueno, eso es lo objetivo. Bueno, ¿qué pasa? No hay canales formales, la información circula mal, perfecto, todo eso es objetivo. Ahora, ¿por qué los rumores logran prender tanto? Y bueno, ahí tenemos que ir a la subjetividad, a las representaciones, recabar la historia, ver el devenir de esa institución, etcétera, etcétera. Luego, se vale de una metodología, el análisis institucional, que es participativa. ¿Sí? Es una metodología participativa y que tiene un apoyo muy fuerte en técnicas sociocomunicacionales. Cuando vamos a hacer entrevistas, cuando hacemos reuniones formales o menos formales, pero con cierto grado de estructura, o reflexiones en conjunto con la institución que vamos a analizar, hay una técnica sociocomunicacional muy clara ahí, digamos. Y por último, B, el análisis institucional en lo instituyente, esto es en este aspecto que muchas veces se nos aparece como una negatividad actuante, digamos, lo instituyente es eso que va en contra de lo establecido, por decirlo muy coloquialmente, digamos, pero que sin embargo, si lo podemos retomar, digamos que si podemos hacer algo con eso, se puede transformar justamente en algo que pueda acompañar una posibilidad de cambio favorable, digamos, para una institución, y luego eso repercute en lo organizacional. Bueno, he llegado al final, muchísimas gracias, acá les dejo mi correo electrónico, mi link a LinkedIn, también en academia.edu que tengo un perfil, digo por si les interesa que estemos en contacto, escribirme, cualquier observación, consulta, obviamente será bienvenida. Yo acá dejo de compartir, espero que les haya resultado, digamos, significativa esta exposición. Es una metodología más, digamos, posible que puede llegar a aportar para pensar los procesos de cambio organizacional. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ahí voy viendo algunos comentarios. Y bueno, será hasta la próxima, hasta una próxima oportunidad, digamos, que tengan en este espacio. Y bueno, ha sido un placer compartir este rato con ustedes y como les digo, cualquier duda, consulta, por supuesto, quedo a disposición, puede ser ahora mismo que tenemos unos minutos, o por cualquiera de las redes que les acabo de mencionar. Gracias, Macarena, saludos desde Chile, bueno, muchas gracias, mi hermana vive en Chile, está por allá. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.